para que todos se enteren que eres mi verdad y en ti seré una lumbrera en la oscuridad. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren que eres mi verdad y que yo de ti nunca me avergonzaré. A ver, los primeros valientes en coger Nali. Hola, comilones. Gracias. A los que no quieren salir en el vídeo, pero están obligados. Entonces, por ejemplo, la idea esa de que la Tierra esté en el centro del universo y sea inmóvil, eso es el centro de la ciencia aristotélica, de la ciencia de los griegos. Y lo que se hizo es coger a la Biblia y ponerla de acuerdo con eso. Como había algunos textos bíblicos que más o menos encajaban, pues se juntó y se asumió que las cosas eran así. Claro, cuando la ciencia mueve el terreno, cambia el panorama, ese concordismo ya se queda, ya pierde sentido. Y entonces el problema es que ahora nos encontramos a los cristianos defendiendo unas ideas científicas que ya están fuera de juego. Y ¿por qué tenemos que perdernos en eso, ¿no? Entonces, el problema de un concordismo muy extremo, de juntar mucho a la ciencia y a la fe o a la Biblia, es que eso puede estar muy bien para ahora, pero mañana nos deja mal, ¿no? Y entonces incluso también hay que intentar evitar hacer concordismo con la propia evolución. Incluso para los que aceptamos la evolución como algo científico, yo me resistiría a hacer un concordismo ahora entre el cristianismo y la evolución, porque también la evolución puede ser diferente como se ve ahora que como se ve dentro de 200 años. Entonces cometeríamos el mismo error. Yo ahora hace poco estoy pintando esas discusiones. Bueno, es que a lo mejor la Tierra es el centro del universo, pues eso también es una suposición. Y pues, hombre, hay cosas en ciencia que están más consolidadas que otra. Uno de los problemas que hay es que la ciencia ha tenido mucho prestigio. Esto muchas veces lo comento con un ejemplo tonto, que cuando se anuncian el detergente o el dentífrico siempre está aprobado científicamente. Y sale un tipo con una bata blanca, muy serio, parece que está haciendo experimentos allí y tal. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha convertido en el estándar de autoridad, en lo que tiene la última palabra. Entonces, ese éxito tan grande de la ciencia hace que de alguna manera se la mire como el objetivo de todo. Pero claro, tampoco eso tiene que aplicarse a todos los campos, ¿no? Y entonces, ¿qué consecuencia tiene? Que entonces un científico, cuando entonces habla de algo, se da la impresión de que el nivel de autoridad siempre es el mismo. Y entonces no nos damos cuenta que no es lo mismo la evidencia que hay para unas determinadas ideas científicas que para otras. No es lo mismo la evidencia que hay de que la Tierra es una esfera que la evidencia que hay de cómo se forman las galaxias y cómo evolucionan las estrellas. Pues no se sabe con el mismo grado de certeza. Y no es igual las leyes del movimiento del plano inclinado cuando se hace en el colegio y se deja la bolita caer por el plano inclinado, eso que hizo Galileo, no se puede decir que eso sea igual de firme que la última teoría sobre cómo funciona el cerebro. Entonces, esa idea de que hay, o científico o no científico, de que el nivel de autoridad es como una apisonadora, hay que desecharla. Hay cosas con más base y cosas más especulativas, y no pasa nada también por reconocer eso. Nos hace dudar, realmente incluso nos podría hacer dudar de los milagros de Jesús o de otros milagros. Le quita mucho autoridad a la Biblia. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Eso es tan evidente que la gente lleva discutiendo eso miles. O sea, lo que a veces llama la atención es que a veces pensamos que esto de los problemas de ciencia es algo moderno, que se ha ocurrido ahora porque la ciencia ha avanzado mucho. Ni hablar, o sea, eso existe incluso de antes de Cristo. Los judíos ya se habían dado cuenta de eso y ya discutían cómo entender esos textos. Porque para el nivel de ciencia que se alcanzó ya para el siglo III antes de Cristo, ya estaba clara la idea de una esfera terrestre. Se pensaba que estaba inmóvil, pero se sabía que era una esfera, y se sabían cosas como que el sol da luz, que la luna no da luz y refleja. Incluso todavía se discutía con más detalle. ¿Por qué dice que hay una mayor y una menor de las estrellas si Júpiter es más grande que la luna? Ya los griegos sabían calcular que Júpiter es más grande que la luna.
Y por ejemplo, esa frase que os he puesto de Calvino, el comentario de Génesis, donde dice que aquí habla de cosas que se ven a simple vista y que quiere hacer la astronomía que vaya a otro sitio, no os he puesto una cita completa, pero está hablando de ese problema que él estaba discutiendo, de por qué dice que es la lumbrera menor si hay un problema, si te decía, que refleja la luz, no luce como la estrella. Pero el otro problema es el tema de menor. O sea, la lumbrera menor tiene dos problemas, uno por la palabra lumbrera y otro por la palabra menor. Era un lío, por eso esta gente ya hace muchos siglos, antes de toda la ciencia moderna, ya han estado discutiendo cómo interpretar esto. Y eso es lo que os comentaba de esta explicación que se llama, la frase que se llama la teoría de la acumulación. Eso proviene ya de los padres de la Iglesia, que se dieron cuenta de estos problemas y claro, llegaron a la conclusión de que todo el texto bíblico está explicado en los parámetros de la cosmología de aquella época, de cómo ellos entendían el mundo. Y no hay nada en la Biblia que intente cambiar las ideas científicas que existían en el mundo de antes de Cristo o en el mundo del Nuevo Testamento. Es decir, hay mucho de cambio en ideas filosóficas, cosas de Génesis que se pueden sacar de cómo desafía a la cultura de la época, lo que pensaba sobre los dioses, sobre la naturaleza, sobre el ser humano, todo eso, pero nunca se desafía la ciencia de la época de decir, oye, por cierto, que la Tierra es una esfera, que no hay columnas sosteniendo el cielo. Esas cosas se asumen y nunca se discuten. Y ahora podrías decir, ¿y por qué no se discute? Y el problema es que si hacemos un experimento mental, nos situamos en la época de Cristo y dices, ¿y cómo tenía que haber arreglado el problema de la cosmología entonces? ¿Qué les tendría que haber revelado? ¿Qué ciencia? ¿La del siglo X? ¿La del siglo XVI? ¿La nuestra? Porque si en la Biblia estuviera explicado que la Tierra es una esfera que está en el centro del universo sin moverse, y entonces les habría revelado la ciencia de Aristóteles, o les hubiera revelado la ciencia de Copérnico, de que es una esfera pero que al mismo tiempo se mueve. Pero entonces no les está diciendo que hay un Big Bang y que todo estamos en una galaxia. Y si les revela eso y mañana se descubre que hay otros universos paralelos, y eso no lo ha contado. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, se ve que hay una espiral de cosas científicas que se podrían haber dicho. Dios sabrá todo lo que sepa sobre el universo, pero que tiene cierta lógica que la Biblia no haya entrado en esa pelea, porque eso no habría tenido fin y no habrían podido entenderlo. Imaginaos si las leyes de la relatividad se cuentan a una persona que vivía en una aldea de Israel hace 3000 años. Claro, lo habríamos fundido, o sea, que no se habría enterado de nada. Además, le habría parecido absurdo. A nosotros nos parece un escándalo que diga cosas arcaicas, pero que a una persona hace 3000 años le dijeran que la Tierra era una esfera dando vueltas por ahí, habría dicho, este profeta, está muy loco. O sea, fíjate las cosas que nos cuentan. Ya apedrearon a la mayoría y les hicieron otras cosas por decirles lo que les decían sobre Baal. Imaginaos si empieza a venir con esas historias, ¿no? Entonces, tiene cierto sentido entender que la frase de Galileo va por ahí, dice, el Espíritu Santo nos ha dicho cómo ir al cielo y no cómo se mueven los cielos. No se ha metido en eso. Entonces, nosotros yo creo que deberíamos entender que eso es parte de la cultura de la época, que lo que se revela en la Biblia son cosas de tipo teológico y que no intenta cambiar la ciencia de entonces. Se deja. Igual que Jesús dejó muchas otras cosas sin cambiar de la sociedad, que se podían haber cambiado. No se puso a discutir de temas de política, ni de otros temas sociales, ni de otras cosas. Él vino a lo que vino. También uno puede entender de esta manera mucho de lo que habla Pablo en Romanos, cuando habla de la figura de Adán. Una de las claves de lo que él quería hacer era transmitir la idea de que, independientemente de lo que fuera Adán, que no entra a discutir, Pablo no entra mucho en ese debate, pero lo que quiere poner es que Jesús es la solución del pecado. O sea, el problema de Adán, sea cual sea, porque lo que ahora hemos descubierto es que en la época de Pablo estaba discutiendo muy activamente la figura de Adán. Si os fijáis, en el Antiguo Testamento la figura de Adán y Eva prácticamente no aparece en el Antiguo Testamento aparte del Génesis, y luego hay algún texto suelto en alguna genealogía. Toda la teología del Antiguo Testamento se construye sin pensar en esas historias. No está ahí. Lo que basa todo es la figura de Abraham, del Dios de los padres, que hablaba de los patriarcas, y a partir de ahí arranca todo. Y esa historia está como un poco fuera de juego. Y sin embargo, en los siglos justo antes de Cristo, se reactivó un poco el interés en el mundo judío por la figura de Adán, no porque era un interés por la arqueología, de repente, sino como la excusa para hablar sobre el problema del ser humano, el problema del pecado y el problema del ser humano. Entonces, se hablaba
personificando la figura de Adán. Y ese es un debate activo donde hay gente que tiene una interpretación más historicista y dice, como pecó él, y otras interpretaciones que son más personales. Y bueno, es que también nosotros pecamos, ¿no? Entonces, por eso cuando lees el texto de Pablo, en Romanos 5, empiezas a entender, es como lo de los mitos de la creación. Cuando lees los mitos de la creación, luego lees el Génesis y dices, ahora entiendo por qué está diciendo algunas de estas cosas, ¿no? Cuando lees eso, por eso Pablo tiene ese interés en decir, bueno, es que Jesús es la solución al problema del pecado y nosotros también pecamos y todo eso. Entonces, si volvéis a leer ahora esta noche o mañana a leer el texto de Romanos 5, de esa perspectiva, se puede ver que Pablo de repente está entrando en un tema que era candente de debate en su época. Pero ya entonces se planteaba si realmente tenía sentido esa interpretación tan historicista del relato de los libros. ¿En qué momento consideras que Dios da su espíritu al ser humano? Es decir, ¿en qué momento de la cadena evolutiva el ser humano se diferencia del animal? Conoceréis que se ha estudiado el genoma no solo del humano, sino que es lo que hizo Harris, sino que hace pocos años se ha estudiado también el genoma de los neandertales y el genoma de otros homos que vivieron en determinadas épocas de la historia, que sabemos que ha habido cruzamientos entre esas diferentes especies o subespecies, que nosotros somos híbridos, no somos puros, por así decirlo, todos tenemos un poco de neandertal. Y entonces, claro, eso lo que ha hecho es complicar mucho la situación, porque entonces, Adán y Eva, ¿en qué los sitios los vas a poner? ¿En el linaje sapiens, en el linaje neandertal, cuando después ya se juntaron, y luego si además se unieron con otros sovanos y otros demás? Eso complica mucho la historia biológica humana y es mucho más difícil conectarla. Entonces yo creo que dentro de ese debate que hay ya dentro de los propios cristianos evolucionistas, la posibilidad de buscar un origen histórico y decir, no, esto ocurrió hace 20.000 años en Oriente Medio o en África hace 50.000 años, y eso se está complicando mucho, darle un poco de plausibilidad a eso. Yo creo que eso es lo que hace que haya más gente que intente considerar si realmente no estaríamos mejor con una interpretación que no dependiera tanto de situar al personaje en un momento histórico determinado. Entonces, claro, eso lo que está también ahora despertando es estudiar todas esas viejas polémicas que ha habido durante siglos que casi se habían olvidado, porque claro, hasta hace pues un siglo esto era una discusión pues académica de universidad, es decir, si era histórico o no, porque como no había ningún dato ni que apoyar una cosa ni otra, pues uno podía leer el texto bíblico de diferentes maneras y bueno, todo podía ser válido o uno podía decir que todas podían funcionar a la vez. Y ahora a lo mejor hay unas que pueden ser más útiles o más creíbles que otras. Entonces pues se está estudiando más y yo he leído cosas también, algunas cosas tenemos también en la página web, de cómo, por ejemplo, en la época del Nuevo Testamento, en el siglo I antes y uno después, cómo los propios comentaristas judíos interpretaban la figura de Adán y el relato del Génesis 1 y 2 y 3, y uno se da cuenta es que hay una diversidad de opiniones muy grande. Y eso también da un poco el contexto pues a algunos de los pasajes que más conocemos de Pablo, de todo en Romanos y otro tipo de esos textos.